Entonces, lo que estaba hablando era con respecto a la calificación, perdón, a la clasificación de los costos de la calidad, es decir, dónde van a estar destinados los costos para prevenir o para valorar una falla o algún daño que impida que se mantenga la calidad del producto o del servicio que nosotros estamos brindando. Entonces, allí hay que ser muy inteligentes desde el punto de vista, pues, de la clasificación de costos, porque todo demanda un costo, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que definir, por ejemplo, los costos para mantener o para garantizar que la calidad se mantenga y los costos de no calidad, tal como podemos ver aquí en la figura. Voy a ver si puedo hacer algún pichinguito por acá. ¿Sí? Por ejemplo, los costos para asegurar la calidad hay que ser preventivos, en lugar de esperar que ocurra una falla, sobre todo por mal manejo, mal mantenimiento, entonces no, hay que prevenirlo. Y obviamente eso va a demandar que exista un costo por evaluación. ¿Sí? Por ejemplo, de hecho, todo beneficio, antes de que empiece ya la temporada, la cosecha, pues están en esta etapa dándole mantenimiento, revisión de equipos, corrección de errores, para que cuando llegue la cosecha, no evitarse circunstancias que pudieron haber sido preventivas. Siempre es muy probable que se presente alguna situación, pero si hubo previamente un trabajo de prevención, un trabajo de evaluación, entonces las probabilidades que ocurra son muy bajas, o las probabilidades de poder solventar una situación dada por X circunstancias se vuelven bastante altas. Entonces, ahí vamos a tener un costo por garantizar la calidad. O sea, evitar, prevenir errores, fallas o desviaciones. Imagínense que estamos en un beneficio y los equipos no se cuidan, no se les da mantenimiento, solamente se utilizan. Entonces, lo más seguro es que la calidad de este equipo vaya decayendo y con el tiempo empiece a generar fallas y llegue a fallar en un momento crucial. Es como tener una computadora, que muchas veces uno compra una computadora y no le da mantenimiento. Pasa el tiempo y no se le da el mantenimiento que le corresponde a la computadora, entonces llega un momento que el aparato ya no funciona, deja de funcionar en un momento muy crucial, ¿no? En la entrega de una tarea, la elaboración de un informe. ¿Por qué? Porque no se le está dando el cuidado que debería dársele, o sea, de limpiarla de grasa y demás, hasta mantener todo el disco limpio, cada uno de los sistemas que funcione bien, el software actualizado. Si no se hace eso, entonces la computadora va a fallar. Entonces lo mismo sucede cuando lo llevamos ya a una planta industrial, ya a una planta de beneficiado, o que lo llevamos a una cafetería, por ejemplo, y que en esa cafetería no le estemos dando el mantenimiento que corresponde a una máquina para una expresera. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, va a fallar y va a fallar en un momento que la vamos a necesitar, y ahí entonces es cuando vamos a tener que buscar soluciones. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Demanda un costo, es cierto, pero eso nos va a garantizar reducir también los costos por reparación y demás. Y los costos de no calidad, ¿no? O sea, fallas internas, por ejemplo, alguna falla o algún defecto porque la especificación o la máquina no cumplía con lo que se pedía, o alguna pieza se rompió. Entonces, también puede estar en los imprevistos. Eso hay que tenerlo siempre contemplado. Por ejemplo, fallas externas, algún cliente se queja, no sé, por ejemplo, si usted se va a una cafetería, pide un café y el café tiene algún defecto, usted le detecta algún defecto, cloro, moho, lo que sea. Entonces, eso es una falla externa que pudo haberse generado, no sé, por algunas agente que anduvo por ahí, o sea, algún producto, algún, no sé, que pudo haber dañado la bebida en ese momento. Entonces, también eso generaría pues molestia en el cliente, y hay que saber solventar esa situación, saber responder en el momento oportuno, ¿sí? Para evitarse pues los castigos, penalizaciones y demás, o sea, cosas muy complicadas. Entonces, para eso es mucho mejor tener un programa de prevención y de aseguramiento de la calidad dentro de la industria que se esté trabajando. Aquí tenemos una relación entre costo de calidad y los esfuerzos.
cada cosa que hagamos, pues obviamente va a demandar un costo, pero también cada cosa que hagamos va a ir reduciendo la probabilidad o la propensión a una falla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, qué va a suceder en el tiempo cuando tenemos destinado o garantizado los costos a la prevención, de evaluación por fallas internas y fallas externas, que son los que vimos ahorita. ¿Qué sucede? ¿Cuánto nos iríamos ahorrando si aplicamos un sistema correctivo o un sistema de valoración según las circunstancias? ¿Qué pasaría si no hay un programa de mejora? Tendríamos un gasto considerablemente alto por una situación. A medida que pasa el tiempo, obviamente vamos a tener fallas, ¿no? Imagínense que tenemos un equipo aquí que va a tener este comportamiento de uso. Obviamente, cuanto más se usa, más propenso se vuelve ese equipo, y si no se le da mantenimiento, entonces va a fallar muy rápido, es decir, el tiempo se va a reducir, el tiempo de su usabilidad va a reducirse, y pues vamos a tener problemas. Como que compre un carro y nunca le cambie el aceite, ¿no? Lo más seguro es que llegue un momento y colapse. Entonces se va a gastar, o sea, hay costos de calidad, pero eso también va a significar un ahorro porque vamos a saber tomar decisiones preventivas o decisiones que amerite la situación de una manera mucho más óptima a que si no aplicásemos un programa, ¿no? Porque imagínense en un beneficio, una secadora vertical que no se le da mantenimiento, llega a un lote grande para ser secado y deja de funcionar porque se le arruinó una pieza, no sé, sí, alguna pieza se dañó y hay que esperar que la hagan o que la manden, y ese lapso de tiempo puede durar un mes. Entonces ahí es un costo importante en el que se reincurriría. O sea, hay que tener mucha pericia con esto y hay que ser muy cuidadosos también. En la medida que la empresa avanza, que va mejorando sus niveles, entonces en cada una de esas etapas, pues tenemos algunas situaciones que se van a ir presentando. Por ejemplo, aquí tenemos el análisis de las ganancias, los dividendos, luego cumplir con las especificaciones, un enfoque de reducción de retrabajo, es decir, no volver a hacer las mismas cosas que estábamos haciendo, no tener que rectificar cada producto que se va haciendo, porque imagínense que se ponen a embolsar café y se equivocan en las medidas, tocaría volver a empezar, volver a hacer esas mediciones. Entonces hay que entender que a la medida que vamos avanzando en el desarrollo de la empresa, del negocio, de la industria que se está trabajando, se debe tener una política de mejora constante y una mejora continua que garantice, por un lado, el desempeño óptimo de la organización y de cada una de las personas que ahí trabajan, y segundo, pues cada uno de los equipos materiales que se necesitan para desarrollar todo ese andamiaje, ¿no? Entonces ahí es importante que en la medida que vayamos avanzando, porque de hecho si se fijan, bueno, al inicio casi todos se centran en, bueno, cuánto vamos a ganar, cómo se va a ganar, luego esa etapa de conformancia, yo pienso que aquí estamos bien, para qué cambiar lo que ya funciona, y no, la cuestión se trata pues de ir dándole más relevancia a las cosas en la medida que se va creciendo. Por ejemplo, ya llega a los clientes, donde cada cliente pues tiene una relevancia considerable, y también al final pues se amplían las perspectivas, como dice aquí, no solo de satisfacción del cliente, sino que la empresa quiere ser mejor de lo que ya es, y ahí obviamente esto va a garantizar un buen desempeño, va a garantizar una competitividad y va a garantizar una eficiencia empresarial, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos un beneficio y ese beneficio quiere ser reconocido por su servicio, por la atención, por los equipos que se utilizan, que sean modernos, que valgan la pena, entonces eso pues demanda que se exista una política de trabajo correcta, ¿no? Oportuna. Aquí vemos cómo el desempeño de una organización tiene múltiples factores, ¿no? que deben irse interviniendo, ¿no? Que deben irse trabajando. De hecho, cuando
en su momento uno hace un análisis del microentorno en una empresa, se va dando cuenta de aquellos 5 aspectos que tienen relación sobre el negocio, ¿no? De la misma manera, bueno, esta guía ayuda a entenderlo, ¿no? Por ejemplo, quiénes van a ser los asociados, quiénes son los socios. Por ejemplo, una empresa, un beneficio que compra un equipo a una empresa, pues ese socio obviamente tiene que dar o brindar, no sé, el mantenimiento. O sea, debe existir una relación en la que se beneficien ambos, ¿no? No solamente como ya vendí el equipo y ahora ustedes vean cómo lo haga, sino que también favorece que esa vinculación entre empresas pues exista, que los proveedores puedan brindar ese extra en la medida de lo posible hacia el comprador, ¿no? También la satisfacción de los empleados, cuando la gente se siente satisfecha, bien remunerada, que se siente eh, bien dentro del trabajo, entonces eso es clave. Así que muchas veces solamente algunas empresas no se centran más en las ganancias, quizás en la relación con los proveedores, pero van olvidando la satisfacción de los empleados, ¿no? Que el ambiente laboral se vuelve tan incómodo, tan complejo, entonces la satisfacción de los empleados cae, y si eso cae, pues desde el desempeño operacional también cae consigo, ¿no? Porque tiene una relación muy fuerte entre estos dos elementos. Y es el tercero, ¿no? El desempeño operacional. O sea, si la gente está bien, se siente a gusto, se siente satisfecha donde está ejerciendo su trabajo, obviamente el desempeño operacional se va a ir garantizando. Y esto también implica parte de los costos que mirábamos antes, ¿no? En tener un equipo de trabajo que esté bien motivado, que esté bien capacitado, que sepa lo que se le pide, porque muchas veces se le quiere pedir a la gente que haga el máximo así, pero no se le enseña cómo. Y si tenemos esto, ¿no? Es como una cadena, ¿no? Si tenemos esto, que el equipo está satisfecho, hay un buen desempeño operacional, entonces la satisfacción del cliente se va a notar, porque lo atienden bien, porque le dan un producto de calidad, porque le dan un producto con un precio competitivo, que no siente que se le esté estafando. Entonces eso es fundamental para que más adelante el valor del accionista diga, bueno, ok, vamos a tratar de ser un socio que invierte más, que se vincula más o que se interesa más en el negocio más allá solamente de las ganancias o del rédito al corto o mediano plazo. Así que por eso es importante medir el desempeño, y no solamente el desempeño de una máquina, sino del equipo de trabajo, cómo funciona ese equipo de trabajo y qué probabilidades tiene ese equipo también de tener una actitud o un comportamiento óptimo. Diga, Donali. En realidad iba a hacer esa pregunta, evaluación de desempeño, ¿sí? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo valoramos el desempeño? Bueno, el desempeño va a depender, bueno, aquí está. El desempeño va a depender, bueno, lo que estuvimos viendo atrás, de, por ejemplo, la relación con los proveedores, ¿no? Imagínese que usted tiene un proveedor que le queda mal, un proveedor que le hace trampa, o un proveedor que es muy incongruente o muy irresponsable, por ejemplo. Entonces ya usted evalúa, valora y dice, no, realmente esta empresa, este negocio, esta persona no da el resultado que necesitamos. Si él me queda mal, yo quedo mal con mis clientes se sienten incómodos y se van con la competencia, entonces algo tan pareciera tan sencillo, yo debo cambiar. Obviamente hay de negocios a negocios, hay de empresas a empresas, hay empresas que solamente tienen un único proveedor y prácticamente se tienen que atener a ese proveedor. No obstante, si existe la competencia entre proveedores que le brinden un producto muy similar o igual al que usted adquiría, pues cambia, ¿no? Sin problema ninguno. Por ejemplo, también los índices de calidad, cómo su proveedor, su socio responde de acuerdo a índices. Entonces, prácticamente es la aplicación de indicadores de desempeño que se van
aplicando y valorando de manera que esto permita tener claridad o tener estadísticamente valorado cómo se comporta ese diseño o ese desempeño, de manera que se tomen decisiones acertadas, ¿no? Decisiones ya sea de prevención, ya sea decisiones de corrección, ya sean decisiones tal como lo vimos en los costos, ¿no? Que los costos podemos tener cuestiones internas y externas y vamos monitoreando, valorando las fallas y también monitoreando el desempeño del equipo. Los empleados, por ejemplo, la evaluación del desempeño de los empleados, la tendencia de la formación y qué tan formado está un empleado, ¿sí? Porque si un empleado no tiene la formación adecuada, lo más seguro es que su rendimiento no se ajuste o no se corresponda con lo que solicita o con la política empresarial. Entonces, por eso es importante tener o fomentar una formación continua en el empleado, ¿no? Muchas empresas casi no hacen esto o ya casi no por los costos en los que incurren, ¿no? Y también por la movilidad del conocimiento, ¿no? En su momento hablábamos de la gestión del conocimiento, que sí, se forma un empleado, se le capacita, pero luego este se va, entonces es un gasto sin retorno y ahí es cuando muchas empresas pues dicen, no, mejor no los capacitamos porque si se va pues no perdemos mucho. Pero si queremos que la gente rinda y se comporte de manera óptima, pues tenemos que gastar en ellos, en su formación. Actividades de los equipos también, qué actividades son productivas, qué actividades son eficientes. Tendencia de premios, por ejemplo, eso en gestión de recursos humanos se miraba, ¿no? Cómo los estímulos van fomentando también parte del desempeño del empleado, que pueda rendir, que pueda dar lo mejor de sí, igual con los equipos, ¿no? El estudio de satisfacción de los empleados también es importante, ir monitoreando de la misma manera que uno va valorando una máquina, la va revisando y le va dando mantenimiento, lo mismo hay que hacer con la satisfacción de los empleados, ¿no? Se sienten a gusto, se sienten bien, se sienten comprometidos, sienten los colores empresariales, entonces eso es clave. O sea, no solamente centrarnos en cómo funciona una máquina, un aparato, sino también cómo funciona la persona que lo hace operar, cómo funciona la persona que está en ese departamento. Y así sucesivamente con los demás, ¿no? Los clientes, los accionistas, la calidad operacional, que este es clave, ¿no? Cuánto tiempo se gasta en elaborar un producto, se puede optimizar sin desmejorar la calidad, en fin, se necesita, no sé, hay lugares, por ejemplo, que se compran equipo, máquinas, y hay que saber si ese equipo, cómo se va a operar, quién lo va a operar, si va a estar formado, qué formación se necesita para que esta persona, este individuo, pues lo pueda operar. Entonces, eso es parte de la valoración operacional. Por ejemplo, no sé, estamos comprando café, pongamos, y somos compradoras de café y por ahí en esa parte de la calidad operacional se nos cuela mucho café con defecto, ¿no? Con mucho defecto, o sea, que venga grano verde, que venga mal cortado, u objetos extraños. Eso tiene una influencia sobre la calidad operacional, de parte también de la formación. No solamente es centrarse en compra-venta, sino también en garantizar, por un lado, la calidad y garantizar también de que se cumpla con los estándares pedidos. Y bueno, parte también de la calidad, está el ciclo de la calidad, y hay 8 pasos en la solución de problemas. O sea, si ya nos vamos centrando a problemas, porque ¿qué sucede? Bueno, hemos venido hablando de la calidad, de los equipos, o sea, de trabajo, del personal. Hemos venido hablando también de uno de los gurús de la calidad total, pero ¿qué sucede? Siempre aunque seamos preventivos, se van a presentar problemas, pequeños, grandes, pero siempre se van a presentar problemas y ahí es donde, bueno, el estimulador de la calidad, o el contratista encargado de fomentar la calidad dentro de una empresa, pues tiene que saber utilizar estos pasos para solucionar cualquier problema que se le vaya presentando, ¿no? Porque nadie está exento de que se le vaya presentando un problema
que tenga una repercusión sobre la productividad o la eficiencia del personal. Entonces, ese ciclo de la calidad, lo vamos a ver, es bastante sencillo. Inclusive les voy a compartir un material. Parte de 4 aspectos, ¿no? Sería planificar, hacer, verificar y actuar. O sea, tiene una lógica. Primero hay que planear o pensar qué es lo que se va a hacer. No es ir hacia lo loco, ¿sí? Como gallina sin cabeza a ver qué sucede, sino saber tener un plan de trabajo, ¿no? Y por eso hay que planificar. Primero, bueno, hay que preparar el equipo. Se presenta una situación que queremos solventar o demás. Entonces hay que preparar al equipo para que sepa actuar ante la circunstancia que se está generando. Luego describir o definir el problema, ¿no? Una vez que se prepara el equipo de trabajo, se hacen las identificaciones correspondientes para tratar de detectar la falla o el problema o la complejidad de la situación, y posteriormente ya podríamos pasar de esa etapa de planificación, de identificación, a la etapa de diagnóstico, ¿ah? Contener el problema, ¿no? Se presentó un problema, ¿cómo lo vamos a contener? ¿Qué vamos a hacer? Ya para eso hicimos un plan previamente, no es una decisión tomada al azar o tomada en el calor del problema, sino que es algo que ha sido pensado y ha sido consensuado. De ahí, dentro de ese aspecto de hacer, bueno, identificar y verificar la causa de la raíz. O sea, no solamente es vinimos y resolvimos el problema y ya lo resolvimos y ya estuvo, ¿no? Porque si no nos fijamos bien y no verificamos qué generó ese problema, por qué ocurrió la falla, por qué la máquina dejó de operar, por qué la máquina se arruinó, si no dejamos de hacer eso, de hacerlo bien, en un plan de trabajo bien, entonces al final lo que llegamos es, ocurrió un problema aquí, bueno, ya lo resolvimos, ya, hacia otra cosa. No, tiene que dársele seguimiento, tiene que verificarse por qué se dio ese problema y tratar de erradicarlo de la manera posible de raíz. Luego, en la verificación, desarrollar acciones correctivas. Sí, está más en el hacer que en el verificar, porque hay que ver qué acciones van a ayudar a que se corrija el problema y evitarlo posteriormente. De allí, bueno, implementar y verificar las acciones correctivas. O sea, yo digo, bueno, para esta situación, para esta máquina que no opera, vamos a implementar un sistema o vamos a implementar un canal de trabajo, un flujo de trabajo. Vamos a destinar un grupo de personas encargados de darle el cuidado y mantenimiento a estos equipos. Entonces hay que implementarlo y verificar que todo eso vaya funcionando de manera correcta. Finalmente, finalmente no, actuar, ¿sí? Que sería, digamos, el último aspecto de la rueda, de este ciclo, prevenir la recurrencia. Si ya nosotros detectamos la falla y la corregimos, entonces la vamos monitoreando para prevenir que llegue a ocurrir, ¿no? Entonces decimos, bueno, en esta época es una época de descanso, las máquinas no están operando, vamos a trabajarlas, vamos a verificarlas, a engrasarlas, a hacer lo que sea, previamente a tomar la decisión de arriesgarse a hacer algo que pueda ser perjudicial. Es como cuando las personas se van de viaje, por lo menos una semana antes de irse de viaje, y pues van, revisan el vehículo, se revisa el vehículo, que esté todo bien, que esté en orden, que los aceites, que los frenos, que todo funcione bien antes de emprender el viaje, porque si no, no hay una revisión previa, se hace el viaje, el equipo falla, el vehículo falla, y entonces ahí pues ya hay algún accidente o algo que también, en lugar de que pudo haberse prevenido, pues se fomentó por falta de un cuidado previo, ¿no? Y entonces hay que reconocer también, por otro lado, el equipo con el que se trabaja, reconocer el equipo o estimular el equipo con el que se trabaja, hablando ya de no solamente un equipo material, sino también un equipo humano que tenga una relación directa con el actuar de la empresa. Bueno, el éxito de las organizaciones va a depender en buena parte de la compenetración y comunicación y el compromiso que existe entre sus empleados. Esto es fundamental y esto es una política de trabajo que deben fomentar cada uno de ustedes en la medida que se acerquen a un trabajo. Por un lado hay que ir rompiendo un poco los tabús y por otro lado hay que tener un canal de comunicación que sea óptimo
que fomente el compromiso nuestro y el de las demás personas, a que den lo mejor de sí. Muchas veces no va a ocurrir, pero eso ya puede verse también a una política de trabajo, que no, en el trabajo que no se fomenta o que no se estimula el desarrollo de las personas óptimas, sino que las mediocres probablemente, y eso hace que tenga como consecuencia que el bueno se vuelva mediocre y hasta ahí nomás llegue. Entonces es importante que se garantice el éxito de una organización fomentando la compenetración y la comunicación que existe entre los participantes de ellos, o bien el mantenimiento que se le da a un equipo, ¿no? Una máquina, por ejemplo. Y el sistema, ¿cómo vamos? ¿Me van entendiendo? Hay un sistema denominado 8D, o el sistema que vimos anteriormente, para resolver problemas, ¿no? Que hay que planear, hay que hacer, hay que evaluar y hay que valorar, ¿no? Entonces, en base a este sistema de 8D, que lo podemos ver como resumen, ¿no? Planear, hacer, verificar y actuar, cuáles son los pasos que hay que seguir en cada uno de ellos, y inclusive esto, pues, lo vamos a ir discutiendo poco a poco. Por ejemplo, el nombre del paso, ¿no? Número 1, definir y analizar la magnitud del problema. O sea, se nos presenta un problema y nosotros decimos, bueno, miren, hay un problema, vamos a utilizar esta técnica de las 8D para tratar de resolverlo. Primero, hay que definir y analizar la magnitud del problema. Este problema, este equipo, esta falla está generando un problema de esta magnitud. Para eso hay que utilizar algunas herramientas para detectar y determinar la calidad y la cantidad de ese problema. Y para ello usamos, pues, unos instrumentos, sea un gráfico de Pareto, una hoja de verificación, un histograma, hoja de control, eso lo vamos a ver. Por otro lado, buscar todas las posibles causas, ¿sí? O sea, se genera un problema y hay que tener una actitud de, bueno, ¿qué causas llevaron a ese problema? ¿Qué pudo haber ocurrido o por qué se pudo haber ocurrido ese problema? Eso implica, pues, la observancia, lluvia de ideas, algún diagrama de Chikawa, que también es una mezcla de una lluvia de ideas. Luego investigar cuál es la causa más importante, ¿sí? Para eso sirve el gráfico de Pareto, porque ahí considera la relación 80-20, el 20% de los problemas o el 20% de los daños nos genera el 80% del problema, tenemos que verificarlo. ¿Sí? Algún gráfico de dispersión para saber por dónde va la tendencia de falla, el gráfico de Chikawa también, todo eso lo vamos a ir viendo. Luego considerar medidas o remedios, ¿sí? ¿Por qué esa necesidad? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo lo vamos a ir implementando? Luego poner en práctica las medidas o los remedios. Es decir, bueno, ya después de que analizamos el problema, todas las fallas, hemos detectado o nos hemos dado cuenta de que podemos solventarlo por estas vías. Y es ahí donde, pues, tenemos una intervención en la selección de la solución más idónea. Y de ahí, bueno, el sexto paso, revisar los resultados obtenidos. O sea, detectamos el problema, lo descompusimos, vimos los posibles generadores de ese problema, de ahí revisamos, definimos la solución probable, lo más posible, finalmente revisamos los resultados, dio, no dio, se solucionó el problema, se redujo en una cantidad, porque también tal vez no se resuelva en su totalidad, pero se puede reducir la posibilidad de fallo a un porcentaje importante. Luego, prevenir la recurrencia del problema, es decir, bueno, ya solventamos esta situación y vamos a prevenirla. ¿Cómo la vamos a prevenir? Bueno, dándole un monitoreo, o como dice por acá, una estandarización de protocolos de monitoreo. Y finalmente, como octavo paso, sería la conclusión, revisar la documentación de procedimientos y plantear un trabajo futuro. O sea, resolvimos el problema, pero que no se quede ahí esperar a que vuelva a ocurrir, sino, bueno, ok, descubrimos cuáles pueden ser las fallas que se generan, ahora vamos a utilizar una política donde vamos a estar monitoreando constantemente, no sé, por ejemplo, se manejan gases, por ejemplo, en alguna empresa, entonces eso implica que se tiene que estar monitoreando constantemente para verificar que no genere mayores dificultades, como por ejemplo, estamos despulpando café,
y se nos fue el tiempo de fermentación, ¿no? El desmucilaginado. Entonces, ¿qué sucede? Eso va a tener una repercusión en la calidad de la taza, y si no nos dimos cuenta, bueno, llegamos a la taza, es una taza sucia, que tiene algún defecto, la calidad no es bien cuidada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ir hacia atrás y resolver los posibles generadores del problema. Igual, ¿no? Con cualquier otra cosa, estamos tomando café y detectamos algún defecto, entonces vamos hacia atrás a lo largo de la cadena para ir identificando dónde pudo haber estado originada la falla. Supongamos que es una falla por un moho o por un fenol que hayamos encontrado en el café, automáticamente sabemos que esa falla no viene de la torrefacción, o ese defecto no viene de torrefacción, sino que viene del manejo en finca, de la fermentación, del lavado que no se hizo bien. Entonces ahí es donde hay que mejorar el protocolo, ¿no? Es como cuando hablamos de catación, ¿sí? En catación detectamos fallos, que el sabor, que es astringente, lo que sea. Entonces decimos, bueno, este error se dio porque se cosechó verde el grano. Ok, entonces para la próxima le decimos, mire señor productor, trate de no cosechar verde, su café es bueno, pero está perdiendo atributos por esta razón. Entonces de ahí ya queda el compromiso del productor mejorar su plan de trabajo, su plan de cosecha.